Hola a todos, espero que estén súper bien. Esta es la segunda parte del maratón de Olympic Games y también va a ser la segunda parte de la lectura conjunta de Blackout Body Read. Si quieren ver la primera parte pueden verlo aquí. Durante ese video comencé a leer White Rage, que no lo he terminado aún, y ya este jueves es el en vivo con la discusión de los dos libros, White Rage y White Fragility. Creo que no me va a dar tiempo de leer White Fragility. Y también para el maratón de Olympic Games tengo que leer un libro que tenga un personaje principal que utilice una espada. Ahora, tengo muchas ganas de leer A Song of Wreaths and Ruin de Roseanne A. Brown, pero no sé si el personaje principal use una espada. Sé que es fantasía y que nuestro personaje principal va a luchar por algo, entonces podría ser que utilice una espada, pero si no la utiliza, ya rompí las reglas con una de las lecturas que he hecho, entonces la podría volver a modificar esta vez. Si no es una espada, va a utilizar algo, ya sea magia o algún otro tipo de arma o no sé, use lo que use, voy a utilizar ese libro para ese desafío. No me importa si no encaja exactamente en la descripción. Ok, en las notas de la autora, al principio del libro, menciona algunos elementos de precaución para las personas que sean sensibles a estos temas, y esos son ideación de hacerse daño a sí mismo, violencia de fantasía, supongo que es un tipo de violencia difícil de reproducir en el mundo real, abuso emocional y físico, ansiedad y ataques de pánico, muerte de padres y muerte de animales. A Song of Wraiths and Ruin, no puedo decir la palabra Wraiths. A Song of Wraiths and Ruin. En este libro seguimos la perspectiva de dos personajes, Karina y Malik. Karina es princesa de un reino al cual Malik y sus dos hermanas están llegando para tratar de empezar una nueva vida. Tanto Malik como Karina han pasado por momentos difíciles en sus vidas, pero un espíritu se lleva a la hermana menor de Malik como pago para poder entrar a esta nueva ciudad. Claro, después de que ellos hayan entrado, es decir, no sabían que ese iba a ser el pago. Así que eso va a llevar a Malik a concursar en esta festividad en la cual 6 guerreros se van a enfrentar durante 3 pruebas, y la razón de que Malik se involucre en estas festividades es porque su tarea para poder recuperar a su hermana es matar a la princesa Karina. Karina también tiene sus planes para recuperar a alguien a quien perdió, y eso también la va a llevar a tener que asesinar a alguien, lo cual pone a Malik en riesgo. Ahora, el premio de estas festividades tienen una sorpresa que no es anunciada hasta el día en el que comienzan los concursos, las pruebas que tienen que pasar. Así que todos estos guerreros van a concursar sin saber qué es lo que van a ganar. Y una vez que Karina anuncia el premio, resulta ser que es su mano en matrimonio. Esto es justo para que ella pueda obtener o acercarse a lo que necesita para poder recuperar a la persona que perdió. Ahora, todo esto está en la sinopsis de Goodreads, no estoy diciendo ningún spoiler, pero justo ahorita acabo de leer esta parte en la que anunció que este es el premio y siento que tiene algunos obstáculos, porque para empezar, entre nuestros guerreros hay hombres y mujeres. Ahora, no veo eso como un obstáculo para casarse con una mujer, pero en primer lugar hay alguien que le dobla la edad, entonces bien podría ya tener un matrimonio y no estar dispuesto a casarse con la princesa, lo que me lleva a que también ya podrían estar en una feliz relación con alguien más, con quien también estén planeando casarse. Y también específicamente en esta trama, la regla del hechizo que esta princesa está siguiendo es que necesita a un rey, lo que implica que tenga que ser hombre. Y ella misma dice al final de su decreto que uno de estos niños va a ser el afortunado, o bueno, el desafortunado, en volverse el rey que ella necesita matar. Lo que hasta ahorita excluye a las dos mujeres que también son parte de los guerreros. Y siento que para ella fue una decisión muy fácil decir que ese es el premio, pero muchas personas no podrían verlo como un premio o como algo deseable. Quiero ver si ese tema se vuelve a tocar y si todos los concursantes están felices con el premio o qué es lo que va a pasar con esto. Y ya, con eso despotriqué sobre lo que acabo de leer. Despotriqué. Creo que jamás pensé que usaría esa palabra. Ok, 2 capítulos después se hizo referencia justamente al problema que había tenido con esto. Ya que la princesa necesita que el rey sea masculino, sí va a tratar de asegurarse de que las mujeres no sean las que ganen para no arriesgar que el hechizo no salga bien.
Y de hecho me gustó la forma en la que abordó este tema, fue mucho más rápido de lo que esperaba, fue 2 capítulos después. Y lo hizo aclarando todo lo que al principio me había puesto en duda sobre esta decisión, así que eso es lo que quería escuchar. También este personaje de Karina, no sé si me está encantando, es una princesa con un carácter bastante explosivo y hasta ahorita no he visto más de 2 cualidades buenas en ella. Todo lo demás que se ha visto de ese personaje ha sido frustrante y sus reacciones, sus actitudes hacia las personas que la rodean no es mi favorita. Entonces, hasta ahorita no ha sido un personaje que me agrade. Por otra parte, Malik es como casi todo lo contrario a ella. Tiene ciertos miedos arraigados que lo hacen ser muy tímido y algo frágil y sensible. Entonces, creo que me identifico un poco más con él y por eso me está cayendo mejor. Supongo que si yo tuviera una actitud más parecida a la de Karina, me caería mejor ella. Pero tenemos estos 2 extremos con nuestros personajes que siento que al conocerse, porque aún no se conocen como tal en el libro, podrían crear un buen balance en la historia. Terminé White Rage de Carol Anderson. Lo terminé justo a tiempo porque al rato es la discusión en vivo en el canal de Shay, de Books with Shay, donde se va a llevar a cabo la discusión de esta lectura conjunta en la que tenemos que leer White Rage y White Fragility. Ya no me di tiempo de leer ese segundo libro porque me costó un poco de trabajo avanzar con este de White Rage, ya que es una lectura, aunque de hecho es corto el libro, es una lectura bastante pesada de consumir. Te llena de frustración e impotencia. Y si yo me sentí así, no tengo idea de cómo se sienten las personas negras al leerlo porque es enfurecedor. Así que en este libro se examinan los hechos que pasaron desde la abolición de la esclavitud hasta el presente y va tocando los puntos más importantes de forma rápida y bastante clara, que analizan justamente esto que es el enojo de los blancos, de los estadounidenses blancos, hacia el progreso de las personas negras, pasando desde oportunidades o más bien falta de oportunidades de empleo, la educación, el voto, la policía, la forma en la que toman como excusa las drogas, cómo en general toman como excusa cualquier cosa para seguir impidiéndoles su libertad de nacer con ese color de piel. Te das cuenta de cómo realmente las cosas no han cambiado del todo, solamente han evolucionado a una nueva forma de impedir este progreso, esta búsqueda de equidad para todas las personas. Y bueno, siento que este libro es como mojarte los pies en el tema. Sirve bastante bien como para comenzar a empaparte de estos temas, pero creo que si ya sabes mucho si ya has leído más libros al respecto y sobre todo libros más largos, más que indaguen más en todos estos temas, podría sentirse esta como una lectura muy superficial al respecto, pero personalmente a mí me sirvió bastante, así que siento raro darle una calificación, pero obviamente le voy a dar 5 estrellas porque todo funciona a base de calificaciones y para que la gente lo encuentre y lo consuma, así que le voy a dar 5 estrellas. Yes, we're live. Cool, awesome. Este fin de semana no grabé nada, así que lo único que tengo para actualizarlos es que mi hermana y yo vimos la serie de Love, Victor. Esta es una serie que está inspirada en la novela de Simon vs. The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli. Y digamos que se lleva a cabo en el mismo universo de esta secundaria, así que esta vez seguimos la historia de Victor, de cómo va descubriendo y aceptando su identidad. Y nos quedamos súper enganchadas. Habíamos visto la primera mitad de la serie en 2 días, pero la última mitad la vimos en una madrugada de un día para otro porque no podíamos parar de verlo. Y nos encantó. El final es un poco de cliffhanger, como que lo están preparando para una segunda temporada, espero, y la recomiendo bastante. Ahora hoy es lunes y hoy comienza el maratón de Romanceathon, para el cual hay como 4 desafíos. Creo que entre ellos está leer un libro. Obviamente todos estos tienen que ser románticos según yo,
y entre ellos tiene que ser un libro que haya salido este año, 2020, un libro que tenga en el título 5 palabras o más, un libro de un autor nuevo para ti, un libro con una portada ilustrada, y creo que ya. Y la lectura conjunta es If I Never Met You, creo que se llama así. Ese cumple con todos los desafíos, al menos para mí. Así que voy a escucharlo mientras reacomodo mi librero y paso todos los libros que no he leído a este carrito que ya casi queda. Nada más termino de ponerle su ruedita. HarperCollins presents If I Never Met You by Vari McFarlane, read by Sarah Novak. Terminé de leer If I Never Met You de Vari McFarlane. En este libro seguimos a Lori, quien acaba de terminar una relación de 18 años con su novio, o bueno, su pareja. ¿Eran esposos? Bueno, estaban juntos, vivían juntos, y él decidió que ya no quería estar con ella, ya no quería seguirlo intentando, así que se separan y después él llega con la noticia de que su nueva novia está embarazada. Agregándole a todos estos inconvenientes de la vida, también trabajan juntos y el lugar en el que trabajan, que es un despacho de abogados, también vive del chisme, así que les encanta chismear sobre la vida de las demás personas y pues con todos estos recientes eventos en sus vidas, son el tema principal de la empresa. Esto hace que Lori acepte un acuerdo con otro de sus compañeros de trabajo para fingir estar en una relación con él, para que ambos obtengan un beneficio de este plan que están formando. Que por parte de Lori es tratar de darle celos a Lex para, no sé, para que vea que también está en su vida después de él, supongo. Y por parte de Jamie, quien es nuestro coprotagonista, siento que la razón que tiene él es de mucho más peso y tiene más significado que el de Lori, ya que para él le beneficiaría en el trabajo. Yo estaba esperando una comedia romántica, pero realmente no fue así. En este libro más bien vemos cómo Lori trata de superar este dolor, este duelo por el que está pasando después de terminar una relación tan larga y cómo va descubriendo la forma en la que fueron cambiando los dos y cómo eso ya no funcionaba en sus vidas. Y eso deja poco espacio para ver cómo se enamora de Jamie y Jamie de ella, así que al final se siente algo forzada la forma en la que terminan juntos porque no vimos realmente ese camino que los lleva a ese final, sino que nos enfocamos más en superar la relación anterior de Lori. De hecho, tanto es así que a lo largo de todo el libro vamos viendo como flashback de su relación anterior y por eso siento que se le da más peso a eso que al nuevo romance. Pero tomándolo en cuenta como un tipo de historia así, es muy buena, me gusta mucho la reflexión que hace y cómo al mismo tiempo te mantiene enganchada en su vida, solamente que no fue lo que realmente estaba esperando de esta historia, así que al final le di 3.7 estrellas. Terminé de leer A Song of Wraiths and Ruin de Roseanne Brown. Se supone que también hay una guerra, la cual solamente se explica con palabras, pero nunca la vemos realmente. Y también ya mencioné que hay magia en este mundo, pero no siento que las leyes de la magia hayan sido realmente explicadas. Así que, por esa parte, todo lo que involucraba magia no me quedó muy claro. Y cualquier cosa que dijera el libro, pues lo tomaba como ley, ya que no había nada que me dijera lo contrario. Siento que a esa parte le faltó. Como les había dicho antes, el personaje de Karina no me terminó de encantar. La verdad, siento que tomaba muy malas decisiones y que su humor tan volátil no ayudaba a las situaciones nunca. Pero bueno, eso era parte del personaje justamente para contrarrestar a Malik, que era todo lo contrario, era un personaje más frágil y más dudoso de sí mismo. La verdad, la primera mitad la disfruté bastante, pero la segunda mitad sentí que se estaba yendo de las manos. Creo que también tiene que ver el hecho de que se intenta hacer una conexión romántica entre Malik y Karina que realmente no se siente y eso me sacó de la historia. Así que creo que estuvo bien. Se supone que va a ser una duología o trilogía, así que quedó en cliffhanger. Y por mi parte no creo leer la segunda parte. Solo me pareció una buena historia, tal vez con demasiadas fórmulas en la trama, así que le voy a dar 3 estrellas.
The One and Only Ivan, by Catherine Applegate. Performed by Adam Gruber. Glossary. Chest beat. Repeated slapping of the chest with one or both hands. Hoy escuché el audiolibro de The One and Only Ivan de Catherine Applegate, ilustrado por Patricia Castellano. Obviamente el audiolibro no está ilustrado. Esta es una historia basada en la vida real de Ivan, el gorila, quien vivió 27 años encerrado en una jaula dentro de un mall comercial que utilizaban para atraer a más clientes. Y en esta historia vemos, por medio de libertad creativa, según yo esto no pasó realmente, pero cómo crea amistades con otros dos animales, es decir, una elefante que también estaba ahí y un perro callejero que paseaba por ahí regularmente. Y esto es principalmente el corazón de esta historia, las amistades que se crean y lo que hacen el uno por el otro para sobrellevar su existencia. Fue una historia súper conmovedora, me encantó la voz del personaje principal, del gorila, porque Ivan es nuestro narrador y la forma en la que ve el mundo y la pureza de estos animales que se transmite desde la página a comparación de las actitudes humanas te pega de una manera diferente. También hay personajes humanos que no son tan malos, también tenemos ayuda de algunos de estos personajes, pero el ver a estos animales ayudarse a vivir en este mundo de jaulas y ver cómo evolucionan sus historias fue súper dulce. Me encantó y le di 5 estrellas. Me habría gustado leerlo físicamente porque estoy segura de que está ilustrado muy bellamente, porque también incluye arte del mismo gorila. El gorila hace arte, así que seguramente tiene ilustraciones de esto y me gustaría verlas. Pero bueno, también la narración del libro fue muy buena y también lo recomiendo así. Ahora, aquí ya terminaría todos los desafíos obligatorios para Poseidón, los cuales fueron leer un libro que sea en el mar o en la costa, para el cual leí Beach Read de Emily Henry. Rompí un poco las reglas porque fue un lago y no el mar, pero lo conté para ese. Leer un libro en el que el personaje principal utilice una espada. Para eso utilicé A Song of Wraiths and Ruin de Roseanne Brown. Y en este no hay una espada tampoco, sino que hay una daga, que también es... la utiliza uno de los personajes principales. Entonces también rompí un poco las reglas, pero lo adapté. Leer un libro con un personaje principal que no sea un humano. Para este utilicé The One and Only Ivan de Catherine Applegate y Patricia Castellano. Leer un libro en 3 días, para el cual utilicé One Crazy Summer de Rita Williams García. Y leer un libro del cual no has escuchado mucho, para el cual utilicé If I Never Met You de Barry McFarlane. Ahora, hay otros 3 desafíos que serían la parte avanzada de este desafío. Todavía me queda menos de una semana de este maratón. Si ven un vlog más es porque sí lo hice. Si ya no subo ningún otro vlog es porque ya no quise presionarme durante esos últimos días para leer más libros. Así que sea como sea, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.